Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast diferente. Estamos muy emocionados. Aplausos ahí para ustedes. Que semana que nos conectamos, ¿verdad? Para poder presentarles un nuevo episodio. Podemos traer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y estamos con nuestra serie de los códigos de nuestra iglesia Cap Church. Pero antes me gustaría hacer una mención, pastor. Dale. ¿Cómo está usted a propósito? Oye, súper. Oye, los saludo. Estamos viviendo un gran tiempo. Estamos felices porque es como que, ¿viste cuando todo va bien? Y como que te va bien en esto. Y me sorprende, y te lo quiero decir antes que vaya a esa cifra. Me sorprende que hace unos días atrás estuve en una ciudad X. No voy a decir nombre pero me tocó llegar a una ciudad, me invitaron a una casa y en medio de la conversación dice, oiga, ¿qué quiso decir cuando estaban hablando en este podcast? Wow, se está escuchando el podcast por acá. Eso es bueno, quiere decir Genial. Que estamos llegando a muchos lugares. Sí, y estamos felices por eso, por tener un buen alcance, creemos, y que esto también esté llegando a diferentes países. De hecho, estaba viendo acá y quiero aprovechar como de saludarlos. Obviamente los que más nos escuchan, los chilenos. Sí. Los chilenos número uno, siempre ahí escuchándonos. Y las estadísticas nos hablan de gente escuchándonos en Argentina. Tenemos familia en Argentina, de INC y también de CAF. Y quizá otros tal vez que no pertenecen a la red, pero también nos estén escuchando. Así que genial que sean parte de todo esto, pastor. Hay personas escuchándonos en los Estados Unidos también. Así que genial que puedan estar viendo los episodios o escuchándolos en las diferentes redes. Recuerden que estamos en Spotify, pero no solo ahí, también estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, en Google Podcast y todos los que se imaginen. Todos los podcasts están en todos lados. Así que lo que ustedes prefieren, la plataforma que prefieran, nos pueden escuchar. También de Perú nos están escuchando, pastor. Saludos para Perú, a nuestros hermanos de allá y a quienes nos están escuchando que tal vez no pertenecen a esta red y nos encontraron por ahí y se quedaron. Son todos bienvenidos y qué bueno. Sería genial que nos puedan escribir, saber tal vez la ciudad específica donde nos están escuchando. Sí, sería genial eso, Sería bueno. Escríbanos ahí de dónde nos están viendo, publíquelo en nuestro canal de YouTube, que es más fácil. Sí, me llamó la atención que nos escuchan de Polonia. ¿Polonia? Bueno, si no se está, debe hablar español alguien que está ahí. Algún español que está por allá. Así que Polonia. Tú que nos ves de Polonia, o ustedes, porque es más de una persona, tú que nos ves desde Polonia, escríbenos, hola, comunícate. Hello, Polonia. No sé hablar en polaco, pastor. Salud. De México también nos escuchan. México, sí. México y por último de República Dominicana, que también tenemos. Dominicana, sí. ¿Verdad? Personas de la familia INC también que nos escuchan desde allá. Así que gracias de verdad por hacer esto posible. Estamos ya pasando las 1000 reproducciones en los diferentes canales que podemos llevarles el podcast, y la verdad que estamos felices por eso, y nos encantaría nuevamente que nos escriban por ahí. Algunos escriben comentarios en YouTube, adelante, algunos nos han escrito por ahí, pastor, en Instagram también, un par de comentarios de todo tipo, hay de todo tipo y son bienvenidos. Todos los comentarios, buenos o malos, los vamos a responder siempre, no se olviden de eso. Eso, así que escríbanos, nos encantaría que se puedan comunicar con nosotros, poder interactuar, saber también de los lugares específicos donde nos están escuchando. Tal vez hay lugares que aquí no aparecen y nos está escuchando desde ahí. Por favor, comunícate con nosotros, felices de poder tener contacto, ¿cierto, pastor? Vamos a la intro y luego vamos al tema de hoy, identidad. Vamos. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, bien particular. Sí. Pero primero tenemos que agradecer. Hoy agradecemos a nuestros sponsors. Tenemos a Global Care,
Bravo, Global Care, sí. Que estoy pedaleando, para los que no sabían, ya me estoy subiendo a la bicicleta. ¿Qué semana es eso? Debería ser ya mañana pasado. El lunes de esta semana. ¿Ya? Ya tengo que estar subiendo a la bicicleta en el momento que sale este podcast. Para cuando escuchen este episodio, sí, ya va a estar allá. Yo voy a estar recorriendo parte de los lagos de Neuquén. 550 kilómetros que voy a subir en una bicicleta para poder generar fondos para nuestra fundación en Argentina, en San Martín, Argentina. Genial. Estaban haciendo un trabajo extraordinario los chicos allá, honrando, amando a los que más lo necesitan. Sí. Y creo que generar conciencia de esto es bueno. Y de eso está ahí Global Care, que es parte del brazo de ayuda social de nuestra iglesia a nivel global. Sí. Tenemos Global Care en Vanuatu, en Australia, en Papúa Nueva Guinea, en las islas de Salomón. Está en los 5 continentes, en realidad. En todos lados, en todos lados. Pero en todos lados se hace un trabajo silencioso, ¿no? Sí. Me encanta el trabajo que realizan Global Care. Hace poquito, del mes pasado, bueno, en realidad fue ya en enero, tuvimos también la Semana de los Demás, la Semana de los Otros. De los demás, sí. Entonces, ese trabajo, de verdad, que es algo que yo he admirado de siempre. Así que si quieres hacer algo distinto en el reino, tienes que sumarte a las tantas y diferentes actividades que realiza nuestra fundación, sí, a nivel de la América Latina y en otros países también. Genial, genial. Hoy tenemos un tema bien particular. Bueno, estamos con los códigos. Este ya es el episodio 8, por ende, nuestro código número 8. Exacto. Lo extraemos esto, ¿verdad?, de los códigos de nuestra casa, de nuestra iglesia, que es CAF Church, aquí en Viña del Mar, Chile. Y el código 8 es identidad. Identidad. Y el eslogan que usamos para este código es que poseemos una identidad clara y fuerte que provoca a otros el querer adoptar nuestro modelo. Y wow, o sea, yo personalmente cuando pensé en esto, pensé en identidad, solamente en la palabra identidad. No pude evitar, pastor, pensar de inmediato primero en mi identidad en Cristo. O sea, sí, el poder reflejar como iglesia a Cristo. Aunque sé que el primer código que hablamos, que fue Jesús es el centro, hablamos un poco de esto, que todo se trata de Jesús, pero cuando lo llevé a identidad pensé de inmediato, yo quiero ser ese Jesús aquí en la tierra. O sea, quiero que mi identidad, que me identifiquen por ser un seguidor de Jesús, que conozcan que a través de, no sé, mi vida cristiana o mi vida en general, no solamente a nivel iglesia, sino mi vida en general, sea un reflejo de Jesús. Fíjate que pasa un fenómeno. Hay un pasaje de la Escritura cuando Jesús es arrestado. Los soldados del Sanedrín toman al maestro, lo llevan a los patios, ¿no?, sí, de Caifás. Sí. Dice la Escritura. Y ahí gente comienza a reconocer a Pedro. Sí. Y lo reconocen 3 veces. Y las 3 veces él lo niega. Claro. ¿Es cierto? Y en una oportunidad una mujer se le acerca y le dice, pero si tú hasta hablas como él. Sí. ¿Viste esa parte? Tú hasta hablas como él. Y él dice, no, mujer, yo no lo conozco. Y entonces cantó el gallo 3 veces. Claro. Quiere decir que la identidad de Jesús era tan poderosa que finalmente sus discípulos terminan adoptando ese modelo. Ahora, es importante destacar que nuestro código como iglesia, nosotros creemos que somos una iglesia bien particular. Sí. De hecho, la gente cuando viene, hoy en particular, antes de grabar nuestros podcasts, tuvimos una reunión aquí de Pathways junto con algunos hermanos nuevos de nuestra iglesia, y todos comentaban prácticamente el mismo pensamiento. Yo cuando llegué a la iglesia pensé muchas cosas, pero a medida que fui conociendo la iglesia, sí, me sorprendió que había humo, que las luces, claro, que esto, que el pastor no hace corbata, y de pronto... Sí. Decían, y me contaba una hermana, vamos a decir nombre para no delatarla, pero no, entre paréntesis, Pathways es los próximos pasos. Los pasos, ¿verdad? La ruta de crecimiento que tenemos acá en CAF, que con esto vamos integrando a poco a los que se van llegando recién a la iglesia. Y ella decía, yo estuve yendo a 2 iglesias cuando llegué a Chile. Sí. Y más tradicionales. Una iglesia tradicional, claro, y CAF. O sea, como los 2 polos, ¿no? Sí, los polos. Entonces decía, yo iba para allá y me sentía feliz porque en esa iglesia, yo venía de una iglesia tradicional, estaba participando de esta iglesia, pero venía a CAF. Hasta que un día tuve que tomar una decisión. Sí. Una de las 2 iglesias, yo tenía que decidir dónde congregar y dónde establecerme y dónde yo tuviese un pastor. Claro. Entonces, yo decía, yo me sentía muy cómoda acá, en lo tradicional. Porque estaba acostumbrada, dijo. Exacto. Sí.
Y acá me sentía muy incómoda, en CAF se sentía muy incómoda. Sí. Y se quedó con nosotros. O sea, Sí. Me acuerdo que contó ella como que dijo, dijo ya, donde el Señor me lleve, básicamente como donde el viento, el Espíritu me lleve, y apareció, tomó la micro, llegó a la iglesia. Claro, y el tema es que finalmente se dio cuenta que la identidad de la iglesia a ella le hizo tan bien porque desarrolló una versión de ella que desconocía. Hoy día, gracias al Señor, está bendecida, Dios le ha abierto puertas, porque eso es muy importante dentro de el perfil de una iglesia. Y quizás tú, pastor, me estás mirando y estás mirando muchos modelos, estás siguiendo algunos referentes en el internet o a través de la señal de qué sé yo, del Google, de YouTube, o leyendo un libro, claro, que es muy común dentro del liderazgo de la iglesia, que hay pastores o líderes que leen libros, sí, y el éxito de ese escritor lo quieren traspolar en ellos, quieren decir, bueno, si a él le fue bien con este modelo, ¿por qué a mí me tendría que ir mal con este modelo? Creo que una vez lo hablamos también, no sé si fue en la escuela de liderazgo, si no me equivoco, que claro, algunos tratan de adoptar los 10 puntos de tal iglesia, claro, pero no lo acomodan a su realidad, no lo acomodan a su cultura, a su idiosincrasia, hay un montón de factores ahí que interfieren. Y también tiene que ver con tu identidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta y conoces quién tú eres, y cuál es tu personalidad, tu identidad, tu factor X, lo que a ti, ya lo hablamos hace tiempo atrás, lo que a ti te hace distinto, único, irrepetible, que es lo que hace que tengas un potencial que marca la diferencia con el resto. Ajá. Obviamente que en esa identidad tú vas a encontrar gente que se asemeja a ti, que tiene una visión similar, y obviamente vas construyendo amistad en base a tu identidad. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de identidad en Cristo, como tú estabas hablando, nos referimos a cuál es tu identidad en Cristo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo cambiara tu personalidad, te disfrazara de otra persona, porque ese es el modelo establecido en la iglesia? Sí. Entonces, ya. Te uniformo. Ojo, yo no digo que la gente que de la iglesia tradicional esté mal, por el contrario, honro. No, son formas distintas. Pastores amigos míos, yo los honro porque ellos tienen iglesias tradicionales. Me refiero a iglesias tradicionales, son iglesias que ya tienen una tradición, no son malas iglesias, por el contrario. Para nada. Si tú estás en una iglesia así, gloria a Dios, puedes encontrar al Espíritu Santo, la palabra, todo lo que tú quieras. Porque esa iglesia está diseñada en un perfil donde tú vas a encajar producto de tu identidad. Claro. Pero hay iglesias, como las nuestras, que están pensadas para tipos raros como nosotros. No sé si me explico. Diferentes. Sí. Y esas iglesias lo que hacen es generar oportunidades para que tú desarrolles tu potencial. Sí, o sea, pastor, yo debo decirlo. Desde que estoy en CAF, o sea, si algo que yo lo he dicho, lo converso con mis amigos, con mi grupo, o cuando he liderado en algún área, es que siempre hay oportunidades para todos. Sí. O sea, hay algo claro, y yo he conocido diferentes realidades a nivel de iglesia, y hay lugares donde no están todas las oportunidades que se quisieran. Básicamente, y quizás cito algo de sus palabras, es como, si no hay un lugar donde encaje, lo creamos. Lo creamos, sí. O sea, si tú tienes esto especial de Dios, tienes este factor X que hablamos en algún otro episodio, nuestra identidad como iglesia es que tú puedes encajar, porque podemos aún crear un espacio para que puedas servir a Dios. Hay que entender que la iglesia en Cristo, la iglesia de Cristo, no es una organización, es un organismo. Sí. Tiene vida. Al tener vida va creciendo, va desarrollándose, y hay un pasaje muy puntual que habla acerca de que algunos son manos, otros son pies, claro. ¿cierto? Que son diferentes extremidades, cada uno es parte del cuerpo. Sí. Eso te da identidad. Porque imagínate que alguien tenga el espíritu o el don de servir. Las personas que tienen el don de servir son extraordinarios. Sí. O sea, a mí me encanta. Yo en nuestra iglesia, aquí en el CAF tenemos, aquí y en los otros CAF y en las otras iglesias que nosotros tenemos, hay gente maravillosa que tiene el don de servicio. Y a ellos no les molesta servir, por el contrario, les encanta. Se sienten plenos, claro, sí. están satisfechos porque
por ahí les tocó hoy día hacer algo que tiene que ver con el servicio. Pero hay otras personas que tienen el don de liderar. Son líderes natos, o sea, nacen siendo líderes. Y el encontrar tu lugar en medio de la iglesia, en medio del reino, muchas veces se hace difícil si tú no sabes quién eres. Who we are, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? A mí me costó, yo les digo, a mí me costó encontrar esa identidad al principio de mi ministerio. Porque claro, cuando uno comienza en la iglesia, el ministerio pastoral, uno tiene que cumplir expectativas, uno tiene que... es como que te rayan una cancha y te dicen, ya, aquí, esto se juega así y así es que hacerlo. ¿No? Entonces, el problema es cuando tú estás jugando otro juego en el fondo. Estás con otra visión, con otras ideas, proyectando otras cosas por causa de tu naturaleza. Claro. Entonces, a mí me pasó los primeros años, por lo menos los primeros 5 años de mi ministerio, fueron así. De luchar con mi realidad, de decir, o sea, de llegar al punto de decir, bueno, ya está, esto es así es como se tiene que servir a Dios. De la fórmula de ser pastor, será así. Sí. Hasta que en aquel entonces mi pastor echó. Literalmente despedido. ¿Sabes qué? No, fue así. Me dijo, mira, y me encanta esto, esta alegoría, ¿no? Para entender lo que es la identidad. Claro. Él me dice así: tú eres como un paño nuevo en un remiendo viejo. Si ponemos el paño nuevo, el remiendo viejo, o la tela vieja, el nuevo va a tirar del viejo y va a rasgar. Va a romper, sí. Que es como el vino nuevo en otro viejo. Exacto. Sí, lo mismo. Entonces, cuando tu identidad es fuerte en ti, es clara, tú sabes quién eres, tú generas esa presión en el resto. Y por esa razón hay personas que no encajan en ciertos lugares. Sí. Yo creo que a ti también te ha pasado. Me ha pasado. ¿No? O sea, no sé si es la historia de mi vida lo que está hablando, pero sí, totalmente. Y no es que tú seas malo ni que el otro sea malo, ojo. Soy diferente nomás. Sí, entonces, exacto. Entonces me gusta, por lo menos estoy hablando acá donde yo sirvo, acá en CAF, es que puedo usar los dones, los talentos que Dios me dio, porque hay un área o se puede crear un área, así que no existe como lo mencionábamos. Pero todo siempre dentro del marco de nuestra identidad en Cristo. Sí. Así que no nos salimos de eso. Siempre para nosotros lo más importante es Jesús, como lo dijimos en el primer episodio, y para nosotros nuestra guía es la palabra de Dios. Entonces hay un marco dentro del cual se desenvuelve este cuerpo de Cristo, del que usted mencionaba, que lo menciona Pablo a los romanos y lo habla Pablo también a los corintios, ¿verdad? Las diferentes partes del cuerpo son diferentes funciones. Creo que abordamos un poco de este tema también en el Factor X, sí. ¿Cierto? Pero entiendo para hacia dónde va. Creo que está relacionado también, que lo hemos hablado un poco, con propósito, con llamado, con mis dones o talentos que Dios me ha dado, ¿verdad? Los desarrollo o no, dónde puedo encajar, dónde puedo funcionar de esta forma. Mi pregunta sobre esto cae en cómo una persona que se está integrando, que se siente de esta forma diferente, debería abordar estos desafíos. O sea, de que van a haber personas de que van a decirte, no, es que si no te acomodas a este modelo, claro, no puedes servir, o si no te acomodas hay una estructura administrativa dentro de la iglesia, y existe una estructura espiritual dentro de la iglesia. Eso es una realidad, no puede espiritualizarse todo. Claro. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia tenemos una estructura de administración, director ejecutivo, gente que trabaja como secretario, contador, y que manejan la parte de administración de la iglesia. Sí. Pero por otro lado también tenemos la parte espiritual de la iglesia, ¿no? Que también tiene una jerarquía y también se maneja de forma jerárquica y de forma de administración, pero espiritual. Sí. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, tú debes conocer las dos áreas. La primera área es una estructura, es una fórmula de administración, y la segunda área es un área espiritual donde tú tienes que entender que en las dos tienes que encajar como tú eres. Claro. Hay una estructura que los números no cambian. 2 más 2 son 4, se acabó. No hay nada que hacer ahí, 2 más 2 son 4. Sí.
en el plano administrativo. Esa es la diferencia que usted hacía adelante, o sea, es la diferencia entre organismo y organización. Exacto. ¿Cierto? Organización, toda la parte de administración, administrativa. Claro, y eso ya está que es escrito, necesario. eso está escrito, está establecido, ya es una fórmula. 2 más 2 son 4. Y la otra parte es organismo. Exacto. Tiene que ver Lo voy a explicar así. con cuerpo de Cristo. Exacto. 5 más 2 son 7. Pero en lo espiritual, 5 más 2 son 5.000. Sí. ¿Por qué? Porque con 5 panes y 2 peces se alimentaron a 5.000 personas. Hay factores que son multiplicadores en lo espiritual. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, tienes que conocer las dos realidades: la realidad del espíritu y la realidad administrativa. Nos sujetamos a la administración porque estamos sujetos a las leyes que están establecidas, pero también podemos romper paradigmas espirituales sin quebrantar los principios de Dios. Claro. ¿cierto? Siempre dentro de ese marco que hablábamos de la identidad en Cristo. Exacto. Sí. Entonces, cuando tú llegas a la iglesia tienes que saber quién es. A mí me costó. O sea, yo cuando a mí me reconocen la función de apóstol, que no es un cargo, ojo, importante entenderlo, pero es lo mismo. El presidente de... Exacto. Claro. Yo soy el presidente de International Network of Church en Latinoamérica. Sí. Y pastor principal de CAF. Sí. Pero a nivel de INC global, yo tengo la función de apóstol. No es el cargo de apóstol. ¿no? Yo no lidero a nadie siendo apóstol. Sí. Mi función como apóstol es ir a las naciones y plantar iglesias. Mi función es plantar iglesias. Abrir las brechas. Abrir la brecha, establecer un equipo, luego salgo y luego el equipo que viene detrás, que el ministerio. Deja pastores. Exacto. Me costó eso a mí. Me costó por los prejuicios. El que dirán. Claro. O sea, también para algunas iglesias, por ejemplo, que no creen que los 5 ministerios estén funcionando, también debe ser como quizás difícil entrar por ese lado. Es porque se ha mal tocado ciertos conceptos dentro de la iglesia, entonces hay temor. Pero cuando tú le dices a alguien, por ejemplo, vamos a aprovechar que Claudio está aquí. ¿No? ¿Quién es Claudio Rojas? Who are you? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Tu identidad en Cristo. Porque yo lo explico así. Las primeras 2 cartas del apóstol Pablo, Pablo escribe. Pablo comienza así: llamado a ser apóstol. ¿Cierto? En su segunda carta, Pablo escribe: Pablo, llamado a ser apóstol. 13 años después de estar bajo los pies de los apóstoles, eso fue lo que pasó. Pablo se convierte en Damasco, ¿cierto? Sí. Y 13 años estuvo a los pies de los discípulos. Sí. ¿no? Y en la tercera epístola de Pablo escribe así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, él, en ese minuto, él asume su identidad en Cristo. Claro. Y de ahí en adelante, todas sus cartas están firmadas igual. Y se transforma de ser Pablo o Saulo a ser el apóstol Pablo. Entonces, no me había fijado en eso. Entonces, en la primera carta que escribió decía llamado a ser. Llamado a ser. Entiendo. La segunda, llamado a ser. En la tercera, recién dice apóstol. Apóstol. Pablo, apóstol. No había pasado ese dato. Está bueno. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a veces, claro, uno tiene el llamado. Pero cuando tú ya lo asumes, tú dices: oye, ya está, esto es lo mío, este soy yo, y esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Esta es mi verdadera identidad, conózcanme. Y yo se lo digo a la gente de mi iglesia: pastor, es que usted es un poco así, usted es un poco así. Mira, yo tengo que decirte la verdad, y es bueno que ustedes lo sepan. Yo no soy pastor. Es como fuerte eso para la gente de la iglesia, ¿no? ¿Cómo no? No, yo no soy pastor. Yo soy apóstol. Esa es mi función, ese es mi oficio. Y yo nunca me siento más en la perfecta voluntad del Señor que cuando salgo de mi casa bajo esa función. Yo personalmente, ¿tú has estado en las dos caras? Yo he estado en las dos caras, sí. Hemos viajado un par de veces y he visto eso. Creo que verlo in situ fue genial. Más fácil de entender también. Sí, mucho más fácil. O sea, entiendo la teología dentro del funcionamiento, ¿verdad? Del oficio de apóstol. Buscar los versículos y desglosarlos. Pero qué distinto estar en terreno, estar, ¿verdad? Visitando iglesias, acompañarlo visitando iglesias
y haciendo esta labor también sobre otros pastores que están comenzando, otros que están creciendo, jóvenes pastores que están naciendo, y cómo los va impulsando o cómo va haciendo un trabajo en ellos. Que he estado ahí cuando ocurrió esto. Hace un trabajo en ellos para levantar ese llamado. Y automáticamente he visto resultados. O sea, es que por eso, cuando tú estás en tu perfecta voluntad, es distinto. Escuchen lo que voy a decir. Mira, a mí me pasó hace unos días algo. Lo comenté hoy en la prédica, la prédica de hoy. Hace unos días estaba en mis vacaciones y yo tenía una empresa, ¿no? Y estaba vendiendo la empresa. Estaba haciendo negocios desde mi vacación, con mi teléfono, cerrando algunos negocios. Sí. Y el Espíritu Santo me habla. Me dice, yo no te llamé esto. Fue tomar la decisión rápida y decir, ok, se acabó, esto no es lo mío, esto es lo mío. Entonces, yo en ese momento tomé la decisión de deshacerme de esa empresa. Había inversiones, había dinero, había tiempo, había proyección, había muchas cosas, pero tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque nada es más importante que caminar bajo la perfecta voluntad del Señor cuando conoces tu verdadera identidad. Sí, eso me rompió hoy día cuando lo escuché. Me ganas de llorar ahora. Pero sí, cuando lo escuché hoy día en el mensaje fue muy fuerte y cuesta tomar esa decisión, pastor. Obvio. Porque la confrontación siempre aparece. O sea, y Dios es bueno y nos habla varias veces. Cuesta, y cuesta más aún cuando hay gente, porque había mucha gente, muchos trabajadores que dependían de mi decisión. O sea, no era mi decisión de decir, ya esto se desconecta. No, hay muchos trabajadores que estaban alrededor de esto, que mi decisión genera un efecto. Claro. ¿Entiendes? Pero yo le decía a la persona que asumió la empresa ahora, que es la dueña de la empresa ahora, yo le dije, oramos. Yo le dije, quiero decirte por qué estoy haciendo esto. Y la razón es simple. Porque yo sé que estoy en la voluntad del Señor. Sí. Pero no es suficiente. Necesito estar en la perfecta voluntad del Señor. ¿Viste cuando tú te sientes que estás como en el límite de la voluntad del Señor? Que estás ahí en la voluntad del Señor. Como jugando ahí. Es que es como aquí, ¿viste? No sé si se alcanza a ver aquí, pero hay una línea aquí, ¿no? Estoy en esa línea. Estoy dentro de la voluntad del Señor. Está dentro de los parámetros. Exacto. Aquí no, el Señor me dice, ya, dale, Claudio. Hasta aquí, Señor, sí, hasta aquí, ya, hasta aquí. Y vaya en esa línea. Yo creo que este podcast es para el Claudio, ¿no? Y Dios te dice, no. La perfecta voluntad es al medio. Es la línea. No es para acá, no es jugando en la línea, en el límite, no, sino que es caminando en la mitad, en la línea, en la perfecta. Porque no hay fluctuación, no hay variación, no hay duda, no hay incertidumbre, no hay falta de fe, no hay nada. O sea, tú sabes que estás caminando en la perfecta voluntad del Señor. Y los niveles de fe se levantan, tu seguridad en el Señor se levanta. Y pasa un fenómeno. Y el fenómeno es este. Te sientes tan bien después de tomar ese tipo de decisiones que dices, wow, esto es lo que tenía que haber hecho yo hace tiempo. Estaba perdiendo el tiempo. Estaba en la voluntad del Señor. No en la perfecta voluntad del Señor. Sí. ¿Ok? Hace algún tiempo atrás tuve conflictos internos personales de mi vida normal, digamos, la cotidianidad de la vida. Y hay una frase que me caló muy hondo y que uso, y yo la anoté acá para mencionarlo hoy día. Es algo muy personal, pero a mí me sirvió, quizá le sirva a alguien. Y lo tomo de ahí donde usted entró. Y yo dije esto: cuando olvide quién soy, le dije a Dios, cuando olvide quién soy, recuérdame quién eres. Y eso acordarme de todo eso me mata, me golpea muy duro. Porque cuando sabemos quiénes somos, sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Y si sé mi identidad, sé qué pasos dar, sé hacia dónde ir, sé fácil. La vida, un consejo,
La vida se hace cada vez más fácil cuando tú sabes cuál es tu verdadera identidad en Dios. Se hace fácil la toma de decisiones, con quién vas a estar, quién es la persona correcta para caminar a tu lado, quién es la persona correcta para vivir toda la vida junto a ti. Son decisiones que se hacen fácil, pero a veces pasa lo siguiente igual. O sea, hay que ser realista. De pronto uno va perdiendo un poquito la identidad, porque es natural en el hombre el querer adaptarse para ser aceptado. Claro. Yo conversaba con mi hijo, con Uri, hace unos días, aquí en la oficina conversábamos y hablábamos del tema de qué increíble es la soledad en el ministerio. Porque mientras más sabes quién eres, más solo vas quedando. Y también por ende sabes quién no eres. Entonces, exacto, sabes con qué cosas vas a chocar simplemente. O sea, son cosas con las que te vas a encontrar y no va a ir contigo. Eso no va no la vas a negociar. Hay cosas que no son negociables. Sí. Y eso pasa cuando sabes quién eres. No negocias ciertos principios. Claro. No son negociables. Fíjate, llevemos esto a la iglesia. Cuando una iglesia tiene identidad, no negocia ciertas cosas. Claro. Aún a pesar de la crítica, a pesar del cuestionamiento, a pesar de que te dejen solo, tú tienes claro que hay un llamado de parte del Señor, que ese llamado como iglesia es un llamado importante y que otros quizás van a adoptar el modelo porque ven la valentía de que tú vas como una punta de la lanza, vas abriendo la brecha, vas abriendo camino, y la gente, los nuevos líderes, los que vienen detrás van diciendo, mira, este es el camino, así hay que hacerlo, porque ellos se atrevieron y lo lograron. Siempre va a haber alguien que se atreva a lograr hacer algo distinto, pero finalmente esos que se atreven a hacer algo distinto son personas que han sido procesadas y han descubierto quién realmente son en el Señor. Anoté esto para alguien, tal vez le puede servir de lo que les mencionaba. Referente a lo que les mencionaba. Cuando olvide quién soy, le pido a Dios que me recuerde quién es Él. Si recuerdo que Dios es mi Padre, voy a recordar que yo soy su Hijo. Si recuerdo que Dios es mi sanador, voy a recordar que soy un depositario de milagros. Amén. Si recuerdo que Dios es grande, voy a recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si recuerdo que me recuerdo el amor y la gracia de Dios, recordaré que soy amado y perdonado. Así es. En el fondo, tu relación con Dios es la que va definiendo también quién tú eres. O sea, la iglesia a la que perteneces también te da una señal de cómo tiene que ser tu ministerio, cómo te tienes que mover en el reino. Así que eso, yo creo que hablar un poco más de identidad sería preguntar, pero hay algo que me gustaría tocar en el tema de la identidad. Cuando miramos nuestras huellas digitales, que es algo que a mí me encanta de Dios, lo impresionante de Dios es que nadie tiene las mismas huellas que yo. Sí. O sea, millones y millones y millones de opciones. Millones y millones y millones de opciones. Y aún los gemelos idénticos no tienen la misma huella digital. O sea, el sello de perfección que Dios nos da, esa marca infalible de que yo soy una persona única, también te tiene que dar a ti la posibilidad de pensar. Si Dios me hizo distinto al resto, me dio una identidad única, entonces yo tengo que encontrar cuál es esa verdadera identidad. Sí. Y en el mundo espiritual pasa lo mismo. Buenísimo. Buenísimo. La verdad que no sé si ahondar más en el tema, no sé ni cuánto llevamos, creo que media hora. Pero sí, estamos en media hora, yo creo que estamos por ahí, pastor. Tenía otros puntitos anotados, pero creo que nos desvían quizás. Bueno, tenía el caso de Juan 1:46 que dice, cuando habla Felipe, le habla a Natanael de Jesús y le dice que es de Nazaret, y Natanael dice, ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno? ¿Saldrá algo bueno? Dice. Sí. Entonces, lógicamente en Nazaret había una mala reputación de los habitantes de ese lugar, de los habitantes de Nazaret. Y a veces la percepción que nosotros mismos tenemos de nosotros está basada en lo que el entorno nos está como presionando a tener.
en vez de obviar, no tomar en cuenta lo que quizás otros puedan pensar en ese sentido, si yo estoy claro en Cristo quién soy, no importa de dónde venga, no importa mi background, lo que haya vivido en el pasado, mis malas experiencias, no importa siquiera, como se dice, de dónde Dios me sacó en ese sentido, sino de aquí en adelante que yo conocí al Señor, qué es lo que... Oh, se cortó. ¿Qué es lo que puede hacer conmigo? No, estamos bien. ¿Sí? Ah, no escucho nada. ¿Quedaste en mute tú? Sí. Ah, puede ser el cable que se soltó. Pero usted escucha. Yo te escucho perfecto. Ah, eso. Bueno, eso quería decir. Bueno, esto es parte de los podcasts. Podríamos cortar esta parte, lo editamos, pero No. si hacemos eso, se perdería la identidad de lo que realmente somos. Esta es nuestra verdadera identidad. No escucho nada. ¿Por qué será? Ya no importa. Pero me escucháis hablar, ¿cierto? Sí, sí, Aló, lo escucho. atento, Charlie. No, sí, que lo escucho, lo escucho. Y ahí vemos qué pasó. DJ el Brócoli ya nos arruinó el podcast. Mira. Mira, hay algo en base a lo que tú estás diciendo, extraordinario. Sí. Mira, hay un pastor de nuestra iglesia, de nuestra iglesia en Bangladesh, Christopher. Christopher es un Dalit. Tarea para la casa, averiguar qué es un Dalit. ¿Okay? Una de las castas de la India, averigüen qué es un Dalit. Ok. ¿Ok? No tengo idea. Averigua, porque es una historia impresionante. Yo sé lo que es, por eso me sorprende mucho. Bueno, Christopher es una de las personas, a mi parecer, más humildes que yo he conocido. Hablo de humildad, no de pobreza. Hablo de humildad. Sí. Christopher es una persona que si él estuviera sentado aquí, pasaría prácticamente desapercibido delante de los ojos del común denominador de la gente. Tiene un perfil muy bajo, es muy, muy servicial. Él jamás te miraría así con altanería, sino que siempre te diría Señor, porque eres un Señor para él, my Lord. Y cuando tú conversas con él te habla de las cosas que hace en el Señor, en el reino. Pero hay otra historia que pocos conocen de él, y que es pastor de 250 congregaciones. Algo poco. Que la última vez que hizo bautismos, bautizó a 5.000 personas. Que los musulmanes lo tomaron un día en los bautismos y le quebraron las piernas y terminó en el hospital. Y que construyó un orfanato para niños en Bangladesh por más de 1.8 millones de libras esterlinas. Wow. Y alguien donó ese dinero a un hermano de nuestra iglesia, donó todo el dinero para construir un orfanato de un edificio gigantesco, y tiene cientos y cientos de chicos que está recogiendo de la orfandad. Wow. Y cuando tú lo ves, dices, esta persona no vale nada. No vale nada para quién, para tu perspectiva. Claro. Pero la perspectiva de Dios es perfecta para esa función. Buenísimo. Entonces, a veces no tienes que agradarle a todo el mundo, tienes que agradarle. Escucha lo que voy a decir. Tienes que agradarle al Señor. Sí. Y si logras agradarle al Señor, el Señor te honrará en el momento que sea necesario hacerlo. Así que eso. Buenísimo. Bueno, ¿vamos cerrando, yo creo, pastor? Sí, estamos ok. Así que bueno, les dejo esta inquietud, esta carga. Adivinen. No, la palabra adivinar no está bien. Busquen su verdadera identidad. ¿Quiénes son en el Señor? Estar en la iglesia correcta. Si no, se van a volver el vino nuevo de un odre viejo, ¿no? Sí. Pero principalmente encuentren su identidad en Cristo. Y eso les va a servir para tomar muchas decisiones. Así que nos estaríamos viendo la próxima... Siguiente episodio. El próximo episodio, el próximo podcast. Vamos a seguir hablando acerca de los códigos. Así que eso, chicos, nos vemos. Será hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos. Bendiciones.